Escorpio, bienvenido a tu lectura para el mes de octubre. Es una lectura especial para este mes donde vamos a ver tu pasado, presente y tu futuro inmediato. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si quieres que responda a una pregunta de sí o no tuya al azar, déjamela ahí en los comentarios. También déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones y tus deditos para arriba. Y si quieres entonces que yo tome tu pregunta al azar y la responda de sí o no, tienes que compartir este video, invitar a tus amigos, ya sea por medio de Facebook o tus grupos de WhatsApp, para que se suscriban a mi canal. Y una vez que lleguemos el 31 de octubre a 400,000 suscriptores, regresaré a este video a responder tu pregunta al azar de sí o no. Vamos a ver las energías tuyas del pasado: 2 de espadas, la fuerza y el 9 de oros. Esta es una lectura nueva. Quiero que me digas si resuena contigo, si te gusta, para continuar haciéndola. Recuerda que también son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Y en la parte del pasado, yo lo que quiero que veamos es esas situaciones que hemos vivido en una vida anterior, si querés en la reencarnación, o incluso en tu pasado de hace unos años atrás, que todavía están ocasionando bloqueos de energía en tu vida que tal vez no has podido identificar. Esta es una de las lecturas que yo hago privadas, que en estos instantes voy a hacerlas generales para todo el signo de Escorpio y todos los demás signos, para que puedan tener esta idea de qué se hace también con mis consultas privadas. Mira, aquí me están hablando de que en tu pasado hubo un problema en el cual habían personas peleándose por dinero, discutiendo por dinero, peleando por herencias. Ahora te toca a ti adaptarlo a tu vida. Tú estabas peleando con familiares por herencia de tus padres, por herencia de tus abuelos. Estabas peleando o estás peleando aún y saliste no muy bien beneficiada en algún tipo de divorcio y acuerdo en el cual estaban peleando por cosas materiales, por custodia de los hijos. Te toca adaptarlo a ti. Por aquí se ve en el pasado una discusión de una pareja. Puede ser, como te indiqué, tú con tu pareja que estaban discutiendo y eso le estaba haciendo también la vida imposible a su hijo. Podrías ser tú, quienes tus padres estaban constantemente siempre en batalla, siempre discutiendo, siempre tratando de que uno hiciera más caso que el otro y uno tratando de imponer su verdad sobre la otra persona, y creciste en ese ambiente tan negativo que pudiste haber tenido alguno de esos tipos de condicionamientos en los cuales tú ahora tienes conflictos en cuanto a tus relaciones, porque no logras mantener relaciones de una manera permanente por la forma en la cual tú vistes cómo se criaron tus padres. ¿Cómo te criaron a ti tus padres? Te criaron escuchando siempre discusiones, siempre peleando, siempre argumentos, o te pudiste haber criado en una familia donde el padre machista siempre tenía la razón y que no permitía entonces que la madre tomara decisiones por sí misma. Pudiste haber crecido en un lugar donde era todo lo contrario y la madre era la que llevaba los pantalones y tenía al padre sometido. Pero nunca viviste durante tu infancia un periodo en el cual pudiste tal vez idolatrar a la relación de tus padres, porque constantemente estabas comparando lo que tú tenías en tu familia con lo que tenían tus compañeros en el colegio, tus amigos o tus vecinos. Y recuerda que al final del día tú nunca sabes lo que sucede detrás de puertas cerradas. Así que públicamente tú pudiste haber tenido una imagen de que todos tus amiguitos y que todos tus vecinos a tu alrededor, estoy en tu pasado, así que le estoy hablando a tu yo interior, a tu niño interior, estaban viviendo una vida de fantasía y de felicidad, pero resulta que detrás de puertas cerradas era igual o mucho más difícil que la tuya. Entonces, esa manera en la cual te criaste, con ese desbalance en el hogar de la pareja, tanto más fuerte para el hombre o más fuerte para la mujer, depende de tu hogar, de donde tú te criaste, ha ocasionado que tú tengas una mala relación con la pareja, con la entidad del matrimonio, con la entidad de pareja. Porque quieres conocer a hombres, quieres conocer a mujeres para tener una relación, pero tú tienes un conflicto interno que no te deja entonces ver más allá y que siempre te mantiene así, frenado. Siempre te mantiene así, para atrás, no avanzas. Y no sabes por qué.
Pues te estoy diciendo por qué. La razón de esta parte del pasado, como te indiqué, es para que veamos las áreas que necesitas sanar. Yo soy un mensajero. Yo estoy aquí para transmitirte el mensaje de parte de la divinidad, de parte de tus seres espirituales, de parte de tus guías, de parte del universo. A ti te toca tomar acción. ¿Y cómo tomas acción? Sanando. ¿Cómo puedes sanar? Pues tienes que buscar ayuda. ¿Cómo puedes buscar ayuda? Pues puedes asistir a algún médico, puedes asistir a alguna terapia. No tienes que tenerle temor a ir al psicólogo, no tienes que tenerle temor a buscar ayuda. Puedes empezar con tus amistades cercanas. De esa manera entonces puedes desahogarte. Mi trabajo como tarotista es señalar las partes en tu pasado en estos momentos que necesitas trabajar, ver lo que puede venir para ti en el presente y en el futuro. Pero al final del día te toca a ti tomar acción. No te voy a decir, tómate una consulta conmigo. No, para sanar estos aspectos necesitas una ayuda médica. Si tú quieres saber específicamente qué viene para ti como Francisco Pérez, qué viene para ti como Ana María Contreras, personalmente, ahí sí puedes tener una consulta privada para yo decirte qué viene específicamente para ti. Pero es para conocimiento. Recuerda que algunos de ustedes pueden haber tenido ese conflicto y yo veo que la parte que estaba en contra tuya fue la que pudo haber salido beneficiada de esa situación, de ese conflicto que estaban teniendo por herencias o por dinero. Y esto dañó la relación por completo. Sí, obviamente ahora no estamos hablando de pareja y estamos hablando de lo que te mencioné al comienzo, que era una discusión por un dinero, por una casa, por una propiedad. Esto dañó la relación y la persona que lo ganó perdió todo ese dinero. O está por perder todo ese dinero. Vamos a ver qué más hay para ti en el pasado. Mira, habla de que algunos de ustedes, puede que esto sea para otros grupos de ustedes, han tenido siempre en su vida martillado y colocado siempre en tu cabeza de que tienes que trabajar y que tienes que salir adelante por ti mismo. Y eso es algo que te enseñaron a ti y que en algunas ocasiones te cuesta aceptar ayudas de las personas que están a tu alrededor. Y esto tiene que ver con la enseñanza que tuviste de pequeño, que por supuesto es muy bueno que te indiquen de que tú tienes que trabajar por lo tuyo, pero te lo enseñaron de una manera muy estricta, en el sentido de que no podías recibir ayuda de nadie, no podías buscar ningún tipo de apoyo en ciertas personas y que era casi un pecado hasta cierto punto para algunos el que pidieras ayuda o el que tú no resolvieras las cosas por ti mismo. Y eso te ha llegado entonces a que tengas cierto conflicto cuando te toca trabajar el día de hoy en grupo, cuando te toca formar parte de un equipo, cuando te toca compartir con una pareja, como un equipo, como una persona que va a estar junto a ti, ya sea en el área del trabajo o en el área de la vida. Pero eso ha generado entonces que tengas esos conflictos. Y también algunos de ustedes, guerreros de Escorpio, pueden estar teniendo lo que es conflictos con figuras de autoridad. Por ejemplo, siempre tienes conflicto con un jefe. Porque ese jefe, que aparentemente a la vista de todos, tiene dinero, está casado y es feliz y vive en una mansión espectacular, te recuerda lo que sucedió anteriormente en una vida pasada o lo que te sucedió de la pérdida y reflejas en esa persona lo que sucedió o lo que alguien más te hizo a ti. No puedes hacerlo. Recuerda compartir este video, dejarme tus deditos para arriba. Vamos a ver las energías del presente. Creo que esta lectura se han extendido un poquito. De repente solamente les hablo más adelante del presente, del pasado y el futuro inmediatos. Déjame saber si les gusta así o si están un poquito muy largas. Vamos a ver las energías que tienes, Escorpio, para el presente en estos instantes. Es que estas lecturas del pasado son bien profundas. Y recuerda que las hice con mis cartas negras, que son mis cartas que revelan lo que está oculto, lo que nosotros tenemos oculto en lo más profundo de nuestra alma y de nuestro subconsciente. En el presente, yo te veo a ti en el medio de dos grandes personas.
Esto puede ser en el amor, que tienes una indecisión de con qué dos personas quedarte. Podría ser también que tú estás en el medio de tomar una decisión de con qué empresa quisieras ir a trabajar o con qué banco quisieras ir a recibir dinero. Pero yo te veo a ti en el medio con una persona que está tratando de luchar contra los grandes. Así como Sansón. No, como David y Goliat. Como David y Goliat, ¿verdad? Esa es lo que quiero hacer, la persona pequeña que está luchando contra Ayala. Recuerden que yo soy malo con los dichos, refranes y con todo esto, pero me explico. Tú te ves como la persona pequeñita que está tratando de luchar contra las grandes corporaciones. Esto podría simplemente significar de que algunos de ustedes están siguiendo algún tipo de creencia en la cual, por ejemplo, estás apoyando cierto grupo, estás en contra de cierto gobierno, estás en contra de ciertas políticas de una compañía y estás tratando entonces de generar bullicio, pero toda esta motivación tiene que venir contigo, con tu pasado, especialmente con ese desbalance en cuanto a la distribución económica por lo que pasó con tu familia. Esa es parte de la razón por la cual tú tienes estos conflictos en estos instantes, en el presente, con estas grandes entidades. Incluso podría ser de que tú estás en el medio de una discusión con tu pareja y con la madre de tu pareja o con el padre de tu pareja. Adáptalo a tu situación. Pero tú estás en conflicto con dos personas en el presente, en estos instantes. Para otros, los que no resuena esta sección, simplemente puede representar, como te indiqué, de que tú tienes que tomar una decisión entre dos hombres, entre dos mujeres, ambas personas espectacularmente fabulosas para ti, maravillosas, extraordinariamente mundial del mundo mundial. O tienes que escoger entre dos bancos, tienes que escoger entre comprarte dos automóviles. Me compro un automóvil grande, 4x4, me compro un automóvil pequeño, un sedán. Puede significar algo tan sencillo como eso. Pero tú te sientes en el medio de dos grandes empresas. Ay, mira. Sé que mis lecturas son bien directas y que resuenan exactamente con la persona que tienen que resonar, y por eso muchas personas también me escriben diciéndome gracias J, de verdad el mensaje es como si hubiese sido una lectura privada, porque yo estoy canalizando mensajes de todos sus guías, los que puedan pasar en este momento. Algunos de ustedes me acaban de decir que pueden estar pasando por un problema legal durante el mes de octubre, o pues ahorita mismo en el presente cuando tú veas esto, porque parece que en tu casa, donde tú vives, en tu hogar, al lado, quieren construirte dos grandes torres. Por eso digo que esto es bien específico para alguien. Y tú vas a estar en ese conflicto de que no pueden construir esas dos grandes torres en esa área residencial, porque entonces tu casa va a quedar en el medio de todo ese gran bullicio. Para otros tal vez no sean un gran edificio que estén construyendo a tu lado, pero veo que al lado de tu casa, en los dos lados, y ese es el problema, puede ser que estén haciendo una construcción para cualquier cosa y eso te está afectando. Veo también como una casa de 2 pisos, alguien está remodelando y vas a tener ese conflicto. Vamos a ver cuál es tu futuro inmediato para el mes de octubre. Ese es el presente, lo que estás viviendo en estos momentos. Vamos a ver el resultado para el futuro inmediato. Mira, dice aquí de que el resultado para el futuro inmediato aparenta ser positivo. Aparenta ser positivo, que tengas mucho cuidado. Porque en tu futuro inmediato, ¿qué hay? Traiciones, manipulaciones, engaños y dolor. No se preocupen, no se me asusten, no te vayas del video. Al final te viene la buena noticia que te voy a dar para que te vayas de aquí con energías positivas, ¿no? Y recuerda que esta energía, si no es tuya, simplemente sacude y échala a un lado. Si es para ti, pues ya sabes lo que te viene. Y si te sucede en el mes de octubre, recuerda regresar al canal y ahí entonces me dejas tus comentarios, deja tu preguntita si necesitas algún tipo de apoyo. Mira, la carta del diablo me habla de manipulaciones y de engaños. O sea que si tú estás en esta situación en la cual tienes que escoger entre dos personas, tienes que escoger entre estas dos cosas, asegúrate de tomar una decisión correcta, porque estas personas podrían estarte engañando, podrían estar jugando contigo. Incluso si tú llegas a tener un acuerdo, un disque acuerdo con estas empresas que podrían estar tratando de construir propiedades al lado tuyo o quisieran estar tratando de comprar tu propiedad.
o estas empresas que podrían estarte ofreciendo trabajo. Adáptalo a ti. Al inicio te lo van a pintar todo muy bonito y todo va a ser muy lindo y qué felicidad y todo lo demás. Así es que desde ya te están advirtiendo aquí tus guías espirituales, asesórate y ten al lado tuyo a alguien experto en leyes, si eso es lo que necesitas, alguien experto en el producto que vayas a comprar, si es un automóvil, alguien experto en contratos, para que después no te vayas a sorprender con las letras pequeñas. Porque a futuro inmediato me indican aquí de que te lo van a pintar todo muy bonito, pero la realidad es otra. Y ya estás advertido. Así que durante este mes de octubre, cosas que tú veas que son muy bonitas para ser verdad, te están diciendo aquí tus guías espirituales, lo son. Hay veces que estas cartas podrían decirte, lo que es muy bonito para ser verdad, pues es verdad. ¡Qué afortunado eres! En esta ocasión, no. Así que mucho cuidado con firmas de contratos, mucho cuidado con firmas de documentos, mucho cuidado también si estamos hablando de estos problemas que resurgen de las peleas con la herencia, porque te van a tratar de estafar. Tú vas a poder salir de eso, pero aquí ya está escrito de que eso es lo que podría sucederte. Tú tienes la manera y la solución para poder evitar esto. Así que no te estreses de que, ay no, J me dijo que me van a estafar. Eso es lo que ven los guías en este instante. Pero de acuerdo a tus acciones y si tomas las precauciones necesarias, nada de esto se sucede. Así es que no quiero que ustedes vean estas lecturas cuando les salen mensajes de esta manera de que, ay no, ya me va a pasar. No, para nada. Quítate ese pensamiento de la cabeza. Estás advertido, toma notas y ya sabes qué pasos dar entonces para evitar esto. Y eso es algo que a mí me gusta mucho inculcar en todos mis videos, de que siempre recuerdes que al final del día tú eres el capitán de tu vida y que estas lecturas son generales, que no aplican para todos y que a la vez ya estás advertido y ya sabes qué es lo que podría suceder y cómo evitarlo. ¿Cómo es que dice el dicho, en batalla no muere soldado? Yo le dije que soy terrible con los dichos. En guerra avisada no muere soldado. Ahí está. Vamos a ver entonces la buena noticia para ti, mi guerrero de Escorpio. Oye, déjenme saber si les gustan estas lecturas. Déjenme sus deditos para arriba, compártanlas con sus amistades, invítenlos a que se suscriban para que lleguemos a 400,000. Apenas lo hagamos, regresaré aquí a responder algunas preguntas al azar de sí o no. Si tú dejaste tus preguntas en revelaciones, también por allá ya están las respuestas muy pronto. La buena noticia para ti, te sale la carta del sueño y hay otra carta que quiere hablarte porque parece que quieren darte dos buenas noticias. Eres el único que ha recibido dos buenas noticias por ahora. Esta carta del sueño te indica de que tus sueños se van a hacer realidad, que tú vas a poder tener ese romance y esa felicidad que tú estás buscando, y esa es la buena noticia para ti. También te están indicando de que no dejes de soñar, que no importa la situación de la cual tú hayas venido en el pasado, no importa la situación que se te pueda estar presentando ahora en adelante, tú siempre vas a salir triunfante, tú siempre vas a poder lograr vencer esas dificultades. Y que siempre sueñes, que sueñes despierto, que te ilusiones, que vivas la vida y que ames con locura. Que recuerdas siempre poner tus pies sobre la tierra y tomar acción, pero no dejes de soñar. Y va a ser un mes en el cual tú vas a tener la oportunidad de empezar a manifestar esos sueños en este momento. Y la otra buena noticia para ti es guía. Dice aquí de que la buena noticia para ti es que tú vas a encontrar a esa persona que puede llevarte por el camino de la felicidad, esa persona que va a darte la mano para guiarte. Puede ser un maestro espiritual, puede ser una amistad, puede ser un nuevo amigo en tu vida, que te va a tomar de la mano y te va a llevar siempre hacia la felicidad. Y esa es la buena noticia, porque no vas a estar solo, no vas a estar sola. Cualquier circunstancia que se presente a tu lado, vas a tener ese apoyo de tus amigos o de nuevas personas que van a estar a tu lado para levantarte y seguir la lucha junto a ti. Dentro de la oscuridad siempre vas a encontrar la luz dentro de ti. Espero que hayan disfrutado de esta lectura, mi guerrero de Escorpio. Ustedes saben que yo siempre les envío los mensajes como son. Yo no me voy a sentar aquí a decirte, ay, qué maravilla, que te vas a ganar un carro y que te va a salir la lotería. Yo prefiero sentarme aquí y canalizar el mensaje que recibo, por más fuerte que sea, porque ahí afuera hay miles de ustedes que me escriben constantemente diciéndome, ¿sabes qué? Eso que dijiste era para mí, gracias, ya sé qué hacer. Y con eso, mi misión está cumplida.
En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí en la parte de aquí está mi canal secundario J Tarot Stars. Te invito a que me sigas por allá también. Es mi canal donde tengo horóscopos diarios y horóscopos variados. Y en la parte superior puedes tener una consulta privada conmigo. Ahí están los precios de mis consultas. Soy J y te decreto un mes de octubre lleno de mucha luz y progreso.